Bueno, 27, ese es el número. ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando del dólar, estamos hablando de la inflación hacia fin de este año, año 2018. Esto es lo que estiman los privados. Vamos a hablar de esto con Diego Martínez Bursaco, economista que está aquí con nosotros. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Eleonora? Bueno, gracias. Bueno, un placer tenerte aquí. Bueno, a ver, 27, el dólar estará a 27 a fin de año, 27.1. Eso es lo que dicen las estimaciones de los privados con respecto a la inflación. Sí. Se habla muchísimo del REM, ¿no? De las expectativas de mercado. ¿Qué es el REM? Bueno, el REM es un relevamiento que hace el Banco Central con dos fines. Por ejemplo, agarra una serie de consultoras privadas, universidades, y les dice cómo están viendo las variables económicas más relevantes que hay en la economía, como puede ser la inflación, el dólar, el crecimiento, de manera tal de tener una brújula o un termómetro de lo que espera el sector privado. Sí. Y también le sirve para el Banco Central para hacer política monetaria y saber si en definitiva están alineados los objetivos del Banco Central por un lado, el gobierno por el otro y lo que se palpa en el ámbito privado. Claro. ¿Sí? El REM no es más que un promedio de todas las proyecciones que hacen las consultoras y universidades. El gran problema es que al ser un promedio puede, digamos, ser al menos engañoso, en el sentido de que quizás una consultora o una universidad, para no estar muy diferente al promedio, termina sesgando un poco la muestra, ¿no? Entonces creo que hay que tomarlo con ¿eso pinzas. suele suceder? Bueno, a ver, si yo me pongo del lado de las consultoras que contribuyen, por ahí no quieren quedar demasiado, digamos, alejados del promedio. Una consultora que contribuye, un banco o un privado que contribuye, ¿ve también la respuesta del resto? No, pero sí hay informes privados de consultoras que el mercado, digamos, los lee permanentemente. Claro. Entonces, digo, porque es el mismo REM el que marcaba, por ejemplo, una pauta de inflación de 19% en el relevamiento de diciembre. Sí, lo que hay que tomarlo es como una tendencia, es como una aproximación y una brújula. Perdón, ¿no? digo, pero estamos hablando de, es el mismo que hablaba de un 19% del relevamiento de diciembre y las cosas cambiaron muchísimo de diciembre a esta parte, ¿no? Sin ninguna duda. Pero como que el REM más o menos se va adaptando a las condiciones coyunturales que se van dando en la economía. Lamentablemente la economía argentina es extremadamente volátil y entonces esas proyecciones tienen esta magnitud, variabilidad tan grande, digamos, ¿no? No nos olvidemos, Eleonora, que el presupuesto 2018 se fijó una pauta de inflación del 8 y 12% el rango, ¿sí? Entonces, y un dólar de casi 20 pesos para todo el año, el promedio. Entonces, creo que son termómetros, son sanciones térmicas que tiene el sector privado que deben ser consideradas por los hacedores de política monetaria y económica para considerar si están alineadas las expectativas de todos, digamos. ¿Cuán importante es la expectativa, no solamente del mercado, sino también del ciudadano común para la economía de un país? La expectativa es todo, digamos. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, vos estás por hacer una decisión de consumo importante, ¿sí? Como puede ser comprar un auto o un bien durable o incluso sacar un crédito hipotecario, y ves todo el revuelo que se armó un mes y medio atrás, hasta ahora, digamos, y dudás. Y cuando dudas, digamos, quizás paralizás tu decisión. Pero esa parálisis de tu decisión no solamente te impacta a vos en tus planes personales, sino tiene un efecto colateral en toda la economía. Claro. Si vos no sacás el crédito, el banco no realiza la intermediación financiera. Si el banco no empieza a ganar dinero, entonces empieza a tomar menos depósito. Si empieza a tomar menos depósito, quizás, digamos, la economía se contrae porque la gente tampoco va a ahorrar. Entonces, está todo concatenado. Y para que haya confianza, digamos, para que haya expectativa positiva, tiene que haber confianza. Claro. ¿Sí? Sin la confianza no funciona ni la inversión, que es un proceso de decisión de largo plazo, el consumo o cualquier otro instrumento económico. Por eso se machaca tanto y se trabaja tanto justamente en esto y en buscar la manera de dar confianza también a través de la palabra, más allá de lo que digan los números en la economía. Sin duda, fíjate lo que hablamos ahora de por qué es tan importante que el gobierno y el Banco Central recuperen la credibilidad, justamente para que cualquier anuncio económico tenga impacto sobre las expectativas. Si yo digo, la inflación de aquí a lo que resta del año va a estar en torno al 27-28% anual. Y un plazo fijo, por ejemplo, te paga menos que la inflación, entonces vos ahí no vas a tener, digamos, incentivo para ahorrar tu dinero. Claro. Lo vas a consumir porque vas a decir, bueno, si yo ahorro el dinero, lo pongo en plazo fijo, dentro de 12 meses voy a poder consumir menos. Y eso es expectativa, ahí tomás la digamos, decisión, ¿no? Decís, o lo vuelco al consumo
O lo ahorro. Si tengo la posibilidad también de Levax con una tasa del 40, lo pongo en Levax. Sin duda, sin duda. Esto es cuestión de incentivo. Las expectativas también se mueven por incentivos. Si uno tiene incentivo a postergar consumo hoy, porque lo ahorra, lo invierte y va a consumir más en el mañana, creo que todo el mundo en una decisión racional lo haría, los que estamos en condiciones de ahorrar, por ejemplo. Entonces, creo que expectativas más incentivos son dos combinaciones muy importantes para generar confianza, que es lo que falta en Argentina. Ahora, por otro lado, estos datos que se conocen hoy, este 27 del cual estamos hablando, tanto para el dólar como para la inflación, sobre todo, son cruciales a la hora de terminar de cerrar paritarias, por ejemplo, para el gobierno, ¿no? Hoy el gobierno terminó cerrando en un 15% con los estatales, quería cerrar en un 12%, finalmente cierra en un 15%, pero igualmente es muy por debajo de esta expectativa del 27%. Hubo muchas paritarias privadas que se cerraron con esta cláusula de reajuste o cláusula de revisión, ¿no? Que seguramente, llegado al caso, por agosto, septiembre, van a empezar esas revisiones. De todas formas, es cierto que el salario real va a caer en la Argentina entre 3, 4 hasta 5 puntos y eso va a pegar en el consumo, digamos. Y también, desde ese punto de vista, obviamente, con una mala noticia, a mí me hace ser un poquito más optimista respecto a la inflación anual para todo este año, digamos. Yo creo que va a estar más alineada a un 24 o 25% y no tanto en el 27-28%. Obviamente que estaría similar al de 2017. Sí, sí. Yo me acuerdo muchas veces los economistas decíamos que la meta del 15% era demasiado ambiciosa y que firmábamos un 20% allá por enero, febrero, digamos, ¿no? Y hoy creo que firmar un 25% es salir empatado, digamos, no tan mal parado. Bueno, justo ahí va mi pregunta, ¿no? Salir empatados con la inflación 2017, más allá de obviamente lo que dijo el gobierno al principio, pero conociendo todos la situación que se está viviendo hoy, ¿sería algo más bien positivo? No, evidentemente una inflación igual a la del año 2017 es una muy mala noticia, considerando las expectativas que se tenían justamente a principios de diciembre o incluso mediados de diciembre para este año, digamos, ¿no? En este año se pensaba que el proceso de desinflación iba a continuar, que la economía iba a crecer quizás arriba del 3,5%, entonces claramente es una mala noticia. Ahora, lo que hay que hacer ahora es tratar de reconstruir confianza para que en el último trimestre del año en curso, digamos, comience a traccionar la economía nuevamente y comience a traccionar en base a la confianza, ¿sí? Si no hay confianza, no vamos a consumir, no vamos a ahorrar, vamos a pensar más de una vez decisiones de inversión y eso paraliza en definitiva todo. Pero vos recién hablabas de una caída en el salario real, decías de entre 3 y 4 puntos. Sí. Más allá de la confianza, que nos explicaste muy bien y muy claramente la importancia que tienen las expectativas en la economía, también el salario real es fundamental, ¿no? Para que cualquier ciudadano, cualquier familia tenga capacidad de ahorro o de poder gastar algo más y comprarse algo a fin de mes. Sí, sin duda. Ahí lo que vamos a ver en principio es una caída de lo que se denomina el consumo discrecional, no tanto el consumo básico, porque bueno, quienes tienen ingresos siguen consumiendo alimentos, bebidas, pero quizás se empiezan a privar de algunas cosas. Ahora, cuando vos sentís confianza, cuando no sentís el miedo de perder tu trabajo, el miedo de que bueno, la cosa se encamine un poco más, entonces por ahí si no tenés tanto el dinero en el bolsillo, bueno, te animás a usar la tarjeta para financiar algún consumo y ahí es donde empieza, digamos, a aceitarse todo el proceso nuevamente. De todas formas, creo que los argentinos, como regla número 1, debemos ser disciplinados con nuestro presupuesto. Fijémonos lo que hablamos en la Argentina, ¿no? Que vivimos permanentemente con déficit fiscal. Eso es que gastamos más de lo que tenemos siempre. Y muchos hábitos a nivel de consumidor individual también hicimos eso, digamos, ¿no? Nos extralimitamos mucho más allá de lo que nos decía, bueno, nuestra restricción presupuestaria. Entonces, creo que en ese sentido, estos cimbronazos nos deben dejar una lección como para ordenar nuestro presupuesto familiar y tratar de caminar un poquito más despacio, pero a paso firme. Ahora, la última, Diego, pero está bueno lo que decís, pero cuando uno habla de presupuesto familiar y le hablamos al común de la gente dirá, bueno, si de alguna manera no me están educando de esta manera, porque el presupuesto del país no se cumple. Por supuesto, la dirigencia política no nos ha dado ninguna lección al respecto en 70 años, podríamos decir. Tampoco veo
una voluntad política de avanzar en la educación financiera. Para mí la educación financiera debería ser algo básico en la escuela primaria y secundaria, ¿sí? Y después, bueno, si los de afuera no nos pueden ayudar, que es la dirigencia, digamos, política, si la señal no viene de afuera, bueno, tratemos de hacerlo de adentro para afuera, digamos, ¿no? De pensar en nosotros, de no vivir asfixiado financieramente y de tratar de caminar nuevamente más despacio, pero a paso firme para no sufrir estos contratiempos. Ha sido clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Eleonora.